Hola amigos, en este video vamos a desarrollar las nuevas ideas del siglo XVIII. Ideas que cambiaron el modo de pensar en Europa y en diferentes partes del mundo, como en América en años y décadas posteriores. Durante el siglo XVIII, la difusión de las nuevas ideas políticas, económicas y sociales disputaron la legitimidad de las monarquías europeas. Los sectores burgueses que adquirieron poder económico reclamaron su derecho a participar en los gobiernos y exigieron reformas a las monarquías absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía lo que hizo es tomar estas ideas de estos pensadores que ya venían desde fines del siglo XVII, ¿sí? Y la hicieron ver en sus reclamos hacia las monarquías, ¿sí? No querían monarquías absolutas. ¿Qué es el iluminismo? El iluminismo o ilustración fue un movimiento intelectual que proponía la emancipación del hombre, del Estado absolutista y de la Iglesia. Además, proclamaba la fe en la ciencia y en la razón para organizar la sociedad. Los pensadores de la Ilustración produjeron una verdadera revolución intelectual que, dada la importancia y difusión que alcanzó a finales del siglo XVIII, hizo que a esta etapa se la denominara siglo de las luces, en oposición al oculantismo característico del antiguo régimen. Postularon la lucha de la razón contra la autoridad y fundamentalmente valoraron las virtudes de la educación, es decir, la lucha de las luces contra las tinieblas, ya que afirmaban no hay oscuridad sino ignorancia. Se usa la razón para comprender mejor el universo, así como todo el entorno que lo rodea. Se plantearon nuevos objetivos a alcanzar, la obtención del nuevo conocimiento, de búsqueda de la libertad y la felicidad. Está surgiendo una nueva era. Una era que entra en colisión directa con la monarquía en sí. Es la peligrosa nueva era de las ideas, la era de la Ilustración. La razón y la ciencia empiezan a cuestionar esta tradición. Envuelto por una corriente de innovación y nueva literatura, París es ahora el centro filosófico del mundo. La ciudad es invadida por nuevas corrientes de conocimiento, se abren nuevas posibilidades. Es la era de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento que lo que dice es que desconfíes de la autoridad, que desconfíes de todo lo que te hayan contado antes y que pienses por ti mismo, que lo compruebes tú mismo. En la Europa del antiguo régimen te decían lo que tenías que pensar. El clero y los gobernantes te daban la información. La idea de que una persona con algo de dinero pudiese acceder a través de la alfabetización al conocimiento humano de manera libre era revolucionaria. Surge una nueva élite por todo París. Los aristócratas se reúnen para hablar sobre los escritores de la Ilustración y la floreciente edad de la razón. Voltaire, Rousseau. Nuevas voces se alzan a favor de la libertad, del control del propio destino y, sobre todo, de la igualdad. La pasión por esta nueva literatura se desata sobre todo en las clases altas. Pero mientras las ideas de la Ilustración van adentrándose en otros estratos de la sociedad, la lucha por la igualdad empezará a amenazar el estilo de vida aristocrático. Es una amenaza porque acabarán cuestionándose por qué los aristócratas son los que tienen privilegios. Se preguntan por qué el mundo está dividido de esta manera. ¿No podemos cambiarlo para que sea un mundo mejor? ¿El progreso no es posible? Esto hará que vaya perdiendo fuerza la idea de que la monarquía, la aristocracia y la jerarquía son algo natural. Estas nuevas ideas eran charladas, pensadas y difundidas en las tertulias, reuniones de intelectuales y artistas donde se leían nuevos autores. Y se discutía y se debatía sobre esas ideas en estas reuniones. Se intercambiaban opiniones y se formaban alianzas políticas. En estas reuniones surgió un objetivo: terminar con el poder absolutista de las monarquías. Los siglos XVII y XVIII engendraron algunas de las mentes más brillantes de la historia europea. Sus ideas y curiosidad inspiran numerosos descubrimientos científicos.
En las décadas de 1660 y 1670, el comerciante y científico holandés Antony van Leeuwenhoek quiere analizar sus fluidos corporales. Para ello, concibe el primer microscopio real y descubre lo que él llama dierkens, o pequeños animales, hoy conocidos como bacterias. Además, descubre que los espermatozoides son la fuente de la vida, y no necesariamente Dios. La comprensión de las leyes de la naturaleza pone en tela de juicio las explicaciones bíblicas de la creación, para desgracia de la Iglesia. Los hallazgos del médico inglés William Harvey parecen aún más inquietantes. En 1628 publica la primera descripción científicamente correcta de la circulación sanguínea humana. El corazón, considerado la sede del alma, se ve degradado a la función de una mera bomba. Según la leyenda, una manzana conduce a uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna. Como si no bastara con que la Tierra no fuera el centro del universo, en 1687, Isaac Newton revela que es la gravedad y no Dios lo que mantiene a los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. En aquel entonces, Europa estaba a la vanguardia de casi todas las ciencias. Entre 1751 y 1772, los editores franceses Diderot y D'Alembert tratan de resumir el conocimiento de su tiempo en una enciclopedia de 35 volúmenes, la Enciclopédie. Sin embargo, los costosos libros quedan reservados a la élite intelectual, que se reúne en salones literarios de toda Europa para discutir cada nueva y desafiante idea. Aunque la Enciclopédie se ocupa principalmente de cuestiones científicas, contiene también artículos que cuestionan la aristocracia y el clero, antiguos poderes del antiguo régimen. Los orígenes de la Ilustración se remontan a fines del siglo XVII, porque en 1686 se publicó Principia Mathematica de Isaac Newton, y 3 años después vio la luz el texto titulado Ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke de 1689. Estas dos obras fueron fundamentales para que se desarrollaran nuevos conocimientos científicos y para que se crearan herramientas filosóficas que fueran claves en el desarrollo del movimiento ilustrado. Los pensadores proclamaron los nuevos principios del liberalismo: la libertad individual, la libertad de expresión, el derecho de propiedad, el no intervencionismo del Estado en la economía y la tolerancia religiosa. Se denominaron a sí mismos filósofos y adoptaron la filosofía racionalista del siglo anterior, las ideas de Descartes, Spinoza y Thomas Hobbes. Aunque plantearon sus diferencias porque si bien la razón era la base del conocimiento, trataban de probar empíricamente lo que afirmaban. De este modo, John Locke, filósofo empirista inglés, reflexionó sobre el origen del conocimiento, negó que el hombre naciera con determinada forma de pensar, ideas innatas, ya que, por el contrario, el proceso de aprendizaje se cumple a través de la experiencia. En el terreno de las ideas políticas, Locke participó activamente en la lucha por la institución de la monarquía parlamentaria en Inglaterra. La Ilustración nació, como vemos, en Inglaterra, pero cobró mayor importancia en Francia con Voltaire, Diderot, D'Alembert, Helvétius y Holbach. La filosofía de las luces se extendió y traducía fórmulas simples: libertad, igualdad, felicidad. Gobierno representativo, en contrato social, logró una amplia circulación en particular en las logias masónicas, organizaciones de carácter secreto que surgieron en Europa que luchaban contra el absolutismo. Los filósofos ilustrados o iluministas eran miembros de la burguesía y de la nobleza. No todos pensaban lo mismo, más bien hubo dos grandes generaciones de pensadores. La primera, correspondiente a la primera mitad del siglo XVIII, se caracteriza
por aquellos que apoyaron al despotismo ilustrado y las doctrinas económicas de la fisiocracia. Desde un concepto elitista, no democrático, estos teóricos creyeron contar con la voluntad de las monarquías absolutas para realizar los cambios o reformas que estimaban convenientes. La segunda generación pertenece a la época de la aparición de la enciclopedia francesa, censurada por los reyes europeos, y la difusión de las doctrinas igualitarias. Estos pensadores, desilusionados del antiguo régimen, abandonaron la idea de colaborar con los poderes monárquicos. Entre las principales ideas de la Ilustración podemos citar la importancia de la razón y de la ciencia para organizar la sociedad y entender el mundo, la búsqueda de las leyes naturales. El universo es una máquina regida por leyes inflexibles que el hombre no puede pasar por alto, debe analizarlo para tratar de comprenderlo. El empleo de la razón como guía para mejorar las instituciones religiosas, gubernamentales y económicas. Negaban el derecho divino del poder político y eran partidarios de la secularización. Los principales miembros de la Ilustración adoptan el deísmo, que acepta la existencia de un Dios creador del universo, pero niega la religión revelada. El elemento nodal de su teoría es la libertad. En general, se trata de la búsqueda de libertad individual por medio de la eliminación de determinadas restricciones a la libertad de culto, a la libre expresión, etc. A fines del siglo XVIII, las libertades se transforman en derechos naturales del individuo. La idea de que el gobierno se basa en un pacto o contrato social entre gobernantes y gobernados, es decir, un acuerdo voluntario entre individuos libres e iguales. El soberano no es el monarca, poder tradicional basado en la herencia y en los privilegios, sino el pueblo, que tiene el poder y lo delega, soberanía popular. De este modo el pueblo deja de ser súbdito y se convierte en ciudadano. La Ilustración produjo dos teorías políticas diferentes, la teoría liberal de John Locke, Voltaire y Montesquieu, y la teoría democrática de Rousseau. El pensamiento libre es otro contrapeso importante al poder. La era del absolutismo no solo es testigo de la construcción de palacios barrocos, sino también de nuevas facultades de filosofía en las universidades europeas, como la Sorbona de París. La filosofía se convierte en uno de los mayores contendientes de la teología o las creencias religiosas. Así, el siglo XVII marca también el comienzo de la Ilustración, la Edad de la Razón. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hegel,